Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu ministerio es una pérdida de tiempo o que no es tan exitoso? ¿Alguna vez te han hecho sentir que eres un mal cristiano porque no te gusta lo que a los demás les gusta? ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres tan espiritual? Somos la casa alquilada, predicamos el reino y enseñamos a Jesús con toda libertad y sin ningún impedimento. Somos un hogar para todo aquel que le han hecho pensar que no es tan espiritual. Buenas noticias, no estás solo. Buenas noches, esta es la casa alquilada y estamos todavía discutiendo el libro Espiritualidad Desordenada. Es un hogar para aquellos que pensábamos que no éramos tan espirituales y al final quizás sí. Vamos a hablar un poquito acerca del capítulo 1. El libro lo pueden descargar, vamos a poner el link en la descripción del video y lo pueden descargar ahí y lo pueden leer, es completamente gratis. Bueno, buenas noches, don Romeo, ¿qué tal? Bien, Ya teníamos un ratito de estar tomando café juntos. cierto. ¿Qué tal le ha ido? Cansados, ya a estas alturas ya quiero estar más en descanso por todas las actividades que tenemos que hacer, pero hay que trabajar duro, pero también hay que reflexionar sobre la palabra, que es una de las de los placeres quizás más especiales que una persona puede tener. Sí, estaba oyendo creo que fue William Lane Craig, que dice que el cristianismo de las religiones, entre las religiones es uno que tiene un atractivo hacia él lo decía más intelectual, yo creo que es hacia la reflexión y el pensamiento, ¿verdad? No solo intelectualista. En la fe cristiana es inagotable lo que podemos pasar meditando en Dios. Y bueno, el capítulo 1 se llama como el libro se llama Espiritualidad Desordenada y comienza ya a hacer una exposición de Juan 21 y comenzamos por el versículo 1. Eh, Antes de hacerle algunas preguntas que tengo yo después de leer el capítulo, ¿cuál sería como una idea central del capítulo Espiritualidad Desordenada? La idea que tenía con respecto al primer capítulo nace del hecho de pensar que una espiritualidad genuina es una espiritualidad que tiene contradicciones. Vas avanzando, pero retrocedes y avanzas, pero vas subiendo y subiendo. Veía que muchas veces nosotros creemos que ser espiritual es tener una perfección, no tener debilidades ni nada. Entonces, cuando estaba analizando el versículo 1, me di cuenta de que ahí se muestra una contradicción. Y me puse a reflexionar, por ejemplo, en mis propias contradicciones espirituales. A veces estás en una posición espiritual alta, otras veces en una posición espiritual baja, animado, decaído, en victoria, en derrota. No es como esas frasecitas de todo va bien. Bueno. Entonces, quizás el capítulo 1 tiene que hablar, gira alrededor de eso, de contradicciones en la vida espiritual. ¿Quién no tiene contradicciones en la vida espiritual? Quien no lo acepte está mintiendo. Todos tenemos contradicciones en la vida espiritual. Sí, el capítulo 1 tiene varios detallitos. Yo lo que hice al leerlo fue anotar algunos detallitos que me llamaron bastante la atención. Pero el primero, y se lo comentaba y le decía, solo mastíquelo y lo platicamos en la noche.
al principio del capítulo menciona que probablemente Juan podría perfectamente haber terminado en Juan 20 y luego Juan relee tal vez lo que... Y sí, al leer el Evangelio de Juan da la impresión que Juan 20 es un final perfecto, ¿verdad? Y de repente aparece Juan 21. Pero me llamó la atención que en el libro dice que Stephen Langton, el arzobispo de Canterbury, una nota al pie que hay en esa página, um, es quien agregó estas divisiones entre Antiguo y Nuevo Testamento, de capítulos, y me imagino que, no sé si ahí mismo también, y que también, aquí dice, que dedicó 25 años a su traducción de la Biblia, publicada en 1527, y fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Y me acordé de un señor que se llama Todd Farrell, que él tiene también un podcast que se llama Wretched Radio, y él estaba abogando porque ellos son de un sector calvinista y muy conservador, y estaba haciendo una pequeña defensa como entre juego, pero en serio, de las bancas de las iglesias. Y él decía, es que nadie entiende el significado de la banca. La banca era para generar comunidad, que la gente estuviera sentada en el mismo lugar, y me pareció algo como, ¿por qué no tienen unidad así nomás, verdad? Me pareció artificial. Y de la misma manera yo le mencionaba, este orden tal vez artificial, como otras cosas que están en la iglesia y en la vida de los cristianos, este orden en capítulos y versículos, ¿qué causa en el cristiano y en su vida espiritual? Digo porque estamos hablando de espiritualidad desordenada y luego este orden artificial que Ese es el hace. punto. Hay un señor escritor que se llama Fran Viola. Él escribió un pequeño libro que se llama De Nazaret a Patmos, perdón. Y el libro es él habla de que es una epopeya del Nuevo Testamento, pero es una nueva forma de releer el texto del Nuevo Testamento. En realidad, los que fueron, Langton era más que todo, su énfasis fue en la división de capítulos. Ese fue su enfoque. Ya habían habido algunos intentos antes de hacer esas divisiones. Los judíos, los que escribieron los textos, también tenían ciertas divisiones porque les costaba ubicar algún tipo de cita. Pero de allí, en el correr del tiempo, hubo otro señor llamado Roberto Stein, que fue el que le dio, y no era clérigo, era un empresario, era un impresor, y fue el que le dio la división de los versículos. O sea, él aunó el trabajo de Langton en cuanto a su división de capítulos. Él siguió para el Antiguo Testamento los versículos, lo que habían dividido del Nuevo Antiguo Testamento hebreo, y luego hizo una publicación de la Vulgata. Y la primera Biblia que imprimieron con eso se publicó en 1560. Era una Biblia, le llamaron la Biblia de Ginebra. Y a partir de ahí se empezó a hacer. Ahora, lo que sucede es que yo he llegado a pensar que el dividir la Biblia así fue quitarle el sentido de mentalidad oriental del texto y hacerlo más occidental. Porque los occidentales somos más esquemáticos, somos más, utilizamos más el cerebro, el lóbulo izquierdo, lo racional, lo concreto, lo lógico. Para muchas personas de ese tiempo no era lógico el hecho de que cuando alguien citara un texto y no poderlo ubicar, tenían que buscar todo el texto. Pero en realidad ese era el interés. Porque lo que ocurrió fue que cuando dividieron la Biblia de esa forma, lo que hicieron fue fragmentar la revelación.
Y crearon la manera de enseñar el texto de una manera fragmentada. Significa entonces que ahora la mentalidad evangélica en todos los países en América Latina y en Europa, ellos te pueden decir que dice Juan 3:16, pero no saben que dice Juan 3:15 o 3:12. Porque como es tan fácil de ubicar el versículo, es más fácil meterse en el versículo y obviar todo. Mientras que para la gente del Nuevo Testamento, el estudio de la Escritura era contar toda la historia. Y ellos sabían dónde estaba el texto porque sabían toda la historia. Sí. Y eso es lo que nosotros vemos ahora con los evangélicos. Los evangélicos no saben toda la historia, conocen pedacitos. Y las historias son bien importantes. El capítulo empieza con una frase de Spider-Man 3. Y yo empecé a buscar la escena en particular y no la hallaba. Entonces casi que vi toda la película para encontrar en qué escena es que aparece la frase con la que empieza el capítulo, que dice: son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos. Siempre podemos optar por hacer lo correcto. Y vi un montón de escenas hasta que lo encontré. Sí sale ahí. Sí, lo encontré. O sea, yo me imaginé que sí estaba, que no era algún error, que tal vez era Spider-Man 2 o Spider-Man 1. Entonces sí la encontré, pero vi varias escenas, incluso que se me habían olvidado porque la Spider-Man de Tobey Maguire no me gusta. Entonces, pero tiene sus cosas que están bastante bonitas en cuestión de reflexión, tal vez espiritual. Pero sí me recordó eso. Ahí la gente quizás todavía no ha redescubierto el valor que tiene una historia. Claro. Porque, por ejemplo, hay este autor que nos gusta, Malcolm Gladwell, llega a una iglesia a dar una charla y les dice: ok, ¿quieren oír acerca de mi nuevo libro o les cuento una historia? Y toda la gente: historias, porque es buenísimo contando historias, ¿verdad? Y que esa es la mentalidad de la Biblia, y ese concepto es el que hemos perdido. Por eso es que nosotros somos muy parcos con respecto a la fe y nos cuesta mucho experimentarla porque no usamos la imaginación, porque no vivimos cuando los creyentes del Nuevo Testamento evangelizaban, le contaban toda la historia a la gente. Si recibían la epístola de los Gálatas narraban todo lo que Pablo había dicho, y era una historia que contaban: mira, es esto y esto. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos tan técnico que entonces nuestra percepción de la fe es muy técnica. Y por eso es que yo, digamos, por ejemplo, el mismo orden que se hizo en cuanto a darle el orden a la Biblia, hizo, por ejemplo, hacerla, cuando vos le decís a alguien, vaya al primer libro del Nuevo Testamento, las personas hablan Mateo, pero Mateo no es el primer libro del Nuevo Testamento, es Gálatas. Por lo menos esa es la evidencia que existe. Significa entonces que y eso es lo que Viola dice en su libro: para estudiar toda la historia de la revelación del Espíritu Santo hay que empezar por donde él empezó. Y es lógico que empezara luchando contra el primer problema, que era el legalismo judío. O sea que las primeras menciones del Espíritu de Dios con respecto a un texto del Nuevo Testamento tienen que ver con Gálatas, Santiago, y ahí van, los evangelios fueron posteriores. Entonces, si empezás por la mitad de la revelación a estudiar el texto, o sea, de alguna manera te afecta, porque la gente dice: no, es que lo primero que hay que empezar a hacer es estudiar la vida de Jesús, pero no, o sea, no necesariamente. Lo primero que tienes que entender es cómo es que el Espíritu se fue moviendo, cómo en Santiago todavía usa la palabra sinagoga, y tiene un sabor judaico, un judaísmo, y cómo van avanzando hasta que llegamos al último libro de Apocalipsis o del Evangelio de Juan, que son de los últimos libros. ¿Cómo se ve ese tipo de evolución? Entonces hemos hecho toda una tergiversación y un arrevesamiento, no sé si se dice, o se pone al revés,
Y empezamos por historias que no deberíamos de saber hasta que después vemos todo un sentimiento dentro del Nuevo Testamento. Y tendemos a ser bien esquemáticos con la Biblia y con otras cosas no, porque por ejemplo, ya a mí se me ocurre cuando menciona eso, se me ocurre El Señor de los Anillos y después supimos del Hobbit, o se me ocurre Star Wars y después vimos episodio 1, 2 y 3. Y no afectan, al final uno siente, me está agregando a lo que ya sabía. Lo que pasa es que, por ejemplo, en cuanto, digamos, a lo de la Guerra de las Galaxias, de plano que Lucas tiene una influencia, George Lucas tiene una influencia oriental, porque es toda la doctrina panteísta, no es la historia recta, sino que es circular y puedes empezar, entonces por eso empieza en cualquier punto. Pero es la idea, porque para un oriental es importante la historia y a veces ni siquiera tanto el final. Yo tenía un profesor de japonés que él decía que nosotros los latinos somos adictos a los finales y no podemos oír una historia si no hay un final, como que nos quedamos. Y yo creo que una vez predicando en la iglesia conté esa historia sobre que él me contó y dijo de que había una persona que iba por una selva y que un tigre lo siguió y que entonces llegó al borde de un precipicio y él tenía la opción, me como el tigre o me tiro al precipicio. Y el hombre decidió tirarse al precipicio, pero en el tirarse al precipicio quedó trabado en una rama y él dijo, bueno, ni modo, me salvé, pero ni modo. Pero cuando se dio cuenta, el tigre estaba abajo. Entonces el hombre dijo, ¿y qué hago? No me puedo bajar, no me puedo subir, pero en la rama que habían unas fresas y él se las comió. Y ahí terminó la historia. Entonces uno se queda, ¿cómo así? Entonces él dice, es que no importa el final, lo que importa son las fresas. O sea, la idea es, no importa el tigre, porque el tigre siempre va a caer de alguna manera. O sea, el final de la historia es siempre. Pero lo importante es lo que se desarrolla dentro de todo eso. Y esa mentalidad oriental así es. Por eso es que a veces vos ves películas japonesas o chinas que son... Pero la Biblia tiene eso. Y esa mentalidad que hemos despreciado de la Biblia es la que nos ha hecho mucho daño con respecto a lo sobrenatural en nuestra fe cristiana. Entonces, quizás si no tuviéramos estas, no digo que sean malas, pues, o perversas las divisiones, quizás tenían buenas intenciones, pero quizás si no las tuviéramos, conoceríamos un poco mejor la Biblia, sus historias. Yo creo que conoceríamos mejor al Dios de la Biblia. Porque la Biblia la conocemos bien. Aunque esté desordenada y fragmentada, mucha gente ha hecho libros, se escriben sobre ella. Lo que yo hice una vez fue leer el Nuevo Testamento. Bueno, hay una Biblia ahora que se llama cronológica, que es la que te va... Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tienes que empezar a leer todo el texto por Job, que es el libro más antiguo. No es Génesis. Pero como Génesis habla del principio, entonces lo pusieron al principio. Pero Job... Ahora, entendé eso que si vos empezaras, fueras un cristiano o una persona que acaba de aceptar o estás entrando en la fe y le dieras ese orden a la persona, ¿cómo crees? Que no haya habido ninguna influencia. ¿Cómo crees que terminaría su fe al leer la Biblia de esa manera? Sería diferente. Sí. Para comenzar, que muchos nos desilusionamos en el camino porque no nos está yendo bien y nos portamos bien, y Job precisamente es el que enseña, a veces te vas a portar bien y no te va a ir bien. Sería que el primer libro que el Espíritu Santo hace como un libro antiguo del Antiguo Testamento, el primer mensaje que un cristiano recibiría del Antiguo Testamento es, mira, las cosas no son tan buenas como parecen que van a ser, pero no debes desilusionarte porque Dios siempre está en control. Es como una advertencia primaria antes de entrar a las demás promesas que aparecen en la Biblia. Bueno, interesante la nota ahí de los capítulos y versículos, sí me puso a pensar un poco. Ahora, ya en sí el contenido del libro, del capítulo, es decir,
Juan el Inmortal. ¿Qué papel juega ese mito que los cristianos tenían en la espiritualidad de la iglesia o de Juan o Juan el Inmortal? ¿Qué papel juega el mito de Juan el Inmortal en la espiritualidad tanto de Juan como de los demás creyentes? Es un tema que veo importante en el capítulo 1. En la traducción de Message, el Juan 21, 22, 23 dice, Jesús dijo, versículo 20 y 21, girando la cabeza, Pedro notó que el discípulo que a Jesús le encantaba seguir justo detrás. Cuando Pedro se fijó en él, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿qué va a pasar con él? Jesús dijo, si quiero que viva hasta que vuelva, ¿qué es eso para ti? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los hermanos de que este discípulo no moriría. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Él simplemente dijo, si quiero que viva hasta que vuelva, ¿qué es eso para ti? Este es el mismo discípulo que fue testigo ocular de todas esas cosas y las escribió. Y todos sabemos que su testimonio, su cuenta de testigo ocular es confiable y precisa. Como lo mencionamos en el programa anterior, parece ser que la evidencia es que Juan tenía sobre sus espaldas una fama que no era cierta. A mí lo que me preocupa de eso es que podemos levantar toda una teología sobre una falsa apreciación de la revelación, un rumor. Es lo que yo llamo la fe mitológica. Y eso hay un montón en la iglesia en general. Un montón, sobre todo cuando estás hablando de espiritualidad. Nosotros vemos un montón de prácticas que son mitológicas, que uno dice, me está mintiendo. Hemos visto cómo gente usa los dones de revelación, de profecía, y todo eso. Y a veces la idea que me da a mí es que Juan era una carga en lo íntimo para él, el pensar de que la gente pensara de él que él no se iba a morir, que era una persona que había logrado el estado espiritual de Juan era superior más que lo mortal. Y entonces cualquiera con ese estado inmortal hace pisto con la fe, porque él pudo haber utilizado todo ese montón de rumores y mitos que le estaban poniendo en su cabeza y se hubiera hecho famoso. Pero llega el momento de ser honesto y quiere describirle a la gente, miren, yo no tengo una espiritualidad inmortal, soy una espiritualidad mortal. Ahora, ¿por qué es que mucha gente, a diferencia de Juan, sí le encanta que lo crean así? Por ejemplo, los pastores siempre dan la impresión de que ellos son inalcanzables siempre pueden criticar los pecados de otros, pero ellos y asumen posiciones, expresiones de super ungidos, de super espirituales, y resulta que a la hora de la prueba y de la evidencia no son tan inmortales que digamos, sino que son mortales. Ese rumor corrió por casi 30 años, porque desde el momento en que Jesús dice eso, a donde Juan escribe el Evangelio, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, ha pasado un gran tiempo. Me imagino que toda la gente, cada vez que veía a Juan, le preguntaban, mira, y no te vas a morir, mira, o sea, ya era una carga. Y a veces esos mitos espirituales se convierten en una carga tan grande porque no los puedes soportar, pues no tenés la capacidad como mortal ser inmortal. No lo tenés. Y siempre hay una lucha en tu vida porque al frente pareces que sos un triunfalista, pero cuando estás en lo privado sos una persona que te das cuenta de todas tus carencias. Sí, se me ocurre, ¿verdad? Hay personas que ha de costar vivir a la altura de un mito que le han hecho a uno. El mito del pastor, por ejemplo, el asalariado. Mucha gente dice, ay, pues yo desde hace mucho tiempo
redefinir todos esos perfiles. Pero en el Nuevo Testamento no hay evidencia de un solo hombre haciendo todo el ministerio. El pastor es un don, no es un puesto. Pero lo hicieron puesto porque la gente... es que la tendencia de la gente es... Nos encanta que alguien nos represente y que nos mande. Y esa fue la misma tendencia de Israel con Saúl. Dios le dice a Samuel, mira, bueno, dales todo lo que te han pedido. No te preocupes, no te han desechado a vos, sino que me han desechado a mí. Pero advertirles que tener un rey se va a enseñorear de ustedes, les va a cobrar impuestos, les va a sacar plata, los va a explotar, va a hacer esto y lo otro. Y decíselos de una sola vez que eso les va a pasar. Y que la respuesta es, no, es que así nosotros seremos como las demás naciones. Y lo mismo ocurrió. Yo creo que si podemos parafrasear eso, yo creo que las iglesias cuando dicen, Dios queremos un pastor a tiempo completo con nosotros, para que nos guíe y nos dirija, Dios le diría, ok, eso no es lo que yo siempre quise, porque yo quise que fuera todo el cuerpo el que se cuerpo de Cristo. Pero les advierto, una vez que tengan ese pastor, les va a cobrar, les va a sacar la plata, se va a enseñorear de ustedes, va a hacer esto y va a hacer lo otro, se los advierto. Le tienen que dar prestaciones. Tienen que darle prestaciones y tienen que darle más. Pero el asunto es que cuando venís y te das cuenta de que el don de pastor está disperso por toda la iglesia y que hay miles de pastores y pastoras con el don, te das cuenta que entonces Dios fue tan inteligente porque pastorear una congregación, un solo hombre, es imposible. Y en la Biblia solo a Jesús le dan el título de pastor. Las traducciones que aparecen de la Reina Valera son traducciones sesgadas porque lo fueron traducidas por clérigos españoles. Entonces ya le pusieron la inclinación del título eclesial de clérigo. Pero fueron descripciones. Entonces, claro, si un pastor viene y asume un puesto que no existe y que al existir solo el que tiene el perfil para llenarlo es Dios, entonces te imaginas por qué es que los pastores se estresan, se mueren, se suicidan, ¿sí? Todo porque dicen, y los memes y lo que van, ora por tu pastor porque tu pastor es esto. Nadie le ha pedido que sea tanto. Exactamente, entonces yo le pondría que maje, perdóname la expresión, o sea, que maje, porque nadie le pidió que fuera eso, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, si vos descansás, entonces, claro, la gente siempre exige ese pastor. Porque han llegado al momento de decir, queremos que alguien haga lo que nosotros no queremos Yo hacer. creo que es más eso de que no nos gusta hacernos responsables de nuestra vida espiritual y de nada. Porque lo que me dice el niño ahí en la escuela, yo soy un antisistema y le empiezo a explicar que yo creo que no debería haber presidente ni gobierno. Y se queda, no, ¿y cómo viviríamos? Y le digo, no tendríamos que organizar las personas y cuidarnos nosotros. Le digo, me dice, vos sos más antisistema que yo. Por eso, entonces el punto es que hemos tenido, y por eso seguirán habiendo, pastores quemados, pastores con cara de atareados, con miles de ocupaciones, haciendo un montón de cosas, porque simplemente no entendieron que están haciendo algo para lo que no fueron diseñados, ni tienen la capacidad de hacerlo. O profetas que manipulan y todas esas degeneraciones de los 5 Pero aún los profetas y los apóstoles y los evangelistas son menos pesados en cuanto a la carga de un pastor. Entonces el punto es que estamos teniendo una generación de gente. Ahora, lo interesante es que las nuevas generaciones han rechazado ese sistema ya. Ya no lo ven como alguien que me tiene que enseñar y decir. Sin embargo, creo que tenemos que volver a redescubrir el modelo de el uso de los dones en la iglesia y no descargar todo en un hombre, ni esperar que a mí me han acusado muchas veces de que no soy amoroso. No me lo han dicho a mí, lo dicen de mi espalda. Pero yo me puse a pensar una vez, definir qué es amor. ¿Qué es realmente el amor?
Y voy a 1 Corintios 13 y en 1 Corintios dice, el amor te abraza todo, el amor te dice cosas bonitas, el amor es sufrido, benigno, no es envidioso, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces yo creo que hay actos más amorosos que el decirle, hermanita linda, ¿cómo está usted? La abrazo y que yo voy a visitarla aquí, voy allá y lo otro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, yo, por ejemplo, a la iglesia le demostré mi amor quedándome 6 meses sin trabajo y atendiéndola. Para mí eso es más amor que, ay, sí, hermanitos lindos. Sí, definitivamente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me tuve que aguantar y no ser carga a la iglesia, pues no tenía ninguna fuente de ingreso. Pero mucha gente no lo mira así. Muchos miran, ay, no, es que él me debería venir a mi casa, apapacharme, decirme hermanito lindo y todo lo demás. Pero eso más es una emoción. Es como lo que yo miro en las redes, ¿va? Que aparecen esposita linda mía, mi amorcito, mi belleza y todo lo demás. Y todos esos que aparecen haciendo todo ese montón de cosas, cuando yo miro ahí, digo, esto son mentiras. O sea, a la hora de las horas, mi esposita linda, pero a la hora de las horas le pega a la mujer, o le ha sido infiel, o ha sido. Solo es pura fachada, pues, ¿me entendés? Solo es pura cosa de hablar. Sí, bueno. Juan sentía esta carga de quitarse este mito de encima, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que define esta espiritualidad, de deshacernos de este cristianismo mitológico. El centro, y ahí pone usted una historia que tiene un detallito que me llamó un montón la atención, pero el después de esto sucedió esto, la contradicción. Esta es ya la carne de esta O sea, ahí sección. encontrás la contradicción, ¿no? Porque después de esto pasó esto. Y uno tiene que ver en el pasaje en Juan 21:1 a qué se refiere después de esto. Y claro, vamos a ver capítulo 20, encontrás que han tenido una experiencia de lo que los evangelios narran al final, de Jesús, de que Jesús tuvo 40 días con ellos, estuvieron haciendo varias manifestaciones, que se les apareció a los discípulos y se metió en medio de ellos, que Tomás fue reivindicado. Todas esas experiencias de un Jesús que es el Jesús resucitado, que los hace a ellos como fortalecer la fe, al juntarlas todas en camino de Maús, a Pedro mismo, a los 400, a toda la gente con la que se mareció, pareciera ser que es como un despegue de todo lo triste que había pasado de la muerte y la resurrección, y como que los discípulos van empezando otra vez en una. Pero al final Jesús les dice, señores, yo me voy a ir, espérenme en tal lugar. Entonces, esos eventos son los eventos del monte, ¿verdad? De la experiencia espiritual pico. Pero cuando llegas a sucedió esto, que es lo que sucede en el capítulo 21, ves un contraste. Porque el capítulo 21 lo que hace es ver a los discípulos una vez más desanimados y derrotados porque Jesús simplemente no se aparece. Entonces, ¿cómo puedes en un momento estar aquí y luego en otro momento aquí? ¿Cómo en un momento puedes estar confiando en un Jesús al que se te ha aparecido y estar dudando que ya no se te va a aparecer? Y eso es lo que vemos con respecto a las contradicciones, que las contradicciones tienen esa disyuntiva. A veces esa división se mira que la gente tiene un despegue espiritual increíble el día domingo, pero cuando amanece el lunes, o sea, ¿cómo manejas ese tipo de cosas? Que dicen que los lunes en el mundo de los pastores a tiempo completo es un día bien complicado. Me Sí, imagino porque que después de predicar y de toda la actividad del fin de semana, el día libre, el lunes, la mente divaga y todo. Y muchos pastores confiesan que es el día en el que más vuelven a sus pecados de siempre, o el día más depresivo, o qué sé yo. sí, o sea, porque has pasado todo un éxtasis. Había un programa de noticias de deportes que lo narraba Sergio Gallardo, y que había un chavo que decía el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota, porque al principio ponía
a un chavo que está logrando una gran victoria en el deporte de un deporte X, y después aparece un chavo que va deslizándose y se cae. Entonces dice el éxtasis de la victoria y la agonía de la derrota, y esa es la, como la transición que vemos, y eso se da muy seguido y muy a menudo. Para muchas personas eso no es ser buen cristiano. Yo lo que veo es que es parte de la vida. A veces, bueno, Eclesiastés lo dice, pero... Sí, ahorita yo le tiro a los pastores y la verdad es que así es mi vida también. O sea, hay momentos que experimentamos, por ejemplo, en la iglesia, que la gente reacciona, yo que dirijo las alabanzas allá al tiempo, que la gente reacciona bien o que sucede que el Espíritu Santo se muestra y pasan cosas y de repente hay largos periodos en los que la gente ni se quiere parar para adorar. Entonces, o uno mismo también, ¿verdad? Ya afuera, ya el lunes ya me estoy peleando con alguien o ya estoy frustrado con lo que no he logrado. Y todos vivimos de esa manera, creo yo. Ahora, lo que a la gente se le olvida es que las grandes narraciones de la Biblia, los momentos espectaculares de los personajes de la Biblia, son picos en medio de años de tedio, de rutina. Pero nosotros no lo vemos así porque los eventos van de un capítulo a otro, sí. Y creemos que, bueno, le dijo a Abraham, vas a ser papá, pero pasan casi 18 años. Son 18 años a David cuando dijo que iba a ser rey, son 17 años. Entonces la idea es que nosotros no estamos acostumbrados, por eso esa lectura de la Biblia es que, ay, qué lindo, ahora vamos a, tenemos la experiencia de Dios, pero yo lo que he experimentado es que Dios se muestra con grandes portentos y se ausenta con grandes silencios largos. Se quedó callado 400 años antes de que viniera. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué Dios se calla? Y la respuesta que he encontrado es porque ella dijo lo que tenía que decir. Cabal. ¿Entiendes? Entonces, a veces en mi vida misma, o sea, Señor, pero ¿por qué tanto silencio? Pues ya te dije lo que tienes que hacer y punto. Eso es algo que también a mí me ha costado entender, porque de repente hubo un tiempo en el que cuando nos empezamos a llevar con los de la viña y todo esto, y que fuimos a un par de eventos de Bethel, todo el mundo me decía lo mismo y me decía lo mismo, y de repente llegó un momento en el que ya nadie me profetizaba, y yo, ¿por qué ya no soy parte de lo divertido? Y fue como que Dios me dijera, porque yo ya te dije que quiero, o sea, ¿qué estás esperando para tomar acción? Y hay una banda, son raperos de Seattle y se llaman Beautiful Eulogy, y ellos dicen eso, nos gusta Éxodo, pero no nos gusta Ruth. Y nuestras vidas son a veces más como el libro de Ruth que el libro de Éxodo. Por lo general, sí. Nosotros vemos a Daniel cuando es lanzado al Foso de los Leones, ya es un viejito, sí. Ya no es un jovencito. Ha pasado tanto años entre los imperios. Yo sí, digamos, admiro a Daniel porque Daniel es una persona que no rechaza la ideología de Babilonia y la aprende, la asimila, pero no cambia su ideología cristiana. Y él puede ser una persona que envejece en contextos paganos, pero siempre influyendo. Y un día estudiándolo un poquito, es el único en el que en toda su historia no se le registra un pecado. O sea, alguno debe haber tenido, pero no está en la Biblia. Por eso. Como David. No, pues sí, tiene que haberlo tenido porque, no sé, me imagino que fueron más grandes los aportes de él en sus momentos de influencia en Babilonia o en Persia, que eso es lo que aparece reflejado. Entonces el punto es que tenemos contradicciones. Esas contradicciones van en diferentes lados y guías. Por ejemplo, en el libro yo menciono el hecho de que toda espiritualidad desordenada y las contradicciones van de la mano. Siempre hay
en la vida la expresión después de esto. Siempre pasan las cosas. La gente, si digamos que nos está escuchando o viendo, puede estar pensando esto es algo difícil o algo complicado. El texto dice después de esto, siempre va a haber un después. Va a haber un después que puede ser mejor o puede ser peor, pero el después de esto tiene que ver con sus pensamientos y sus creencias. En esto de las contradicciones escribió, yo ya había leído esta historia en su blog hace un montón, la de Carlos Evangelino Carisma. Y es una historia bien... No parece fuera de este mundo, pues es algo que no suena como algo que no estuviera sucediendo en este momento. Pero me llamó la atención, el tipo se comporta como el típico cristiano que yo criticaría, que yo diría, este es un gran carnal. Pero hay una frasecita que me llama la atención en medio de toda la historia, que es en la oración, cuando él ha pasado un día de lo más carnal y como uno lo pueda clasificar ahí de mal cristiano, pero dice, Señor, perdóname por haberme olvidado de ti este día, pero tú no te olvides de mí. Y la siguiente frase me llamó la atención, las últimas palabras subieron al cielo. Eh, ¿Por qué alguien tan carnal es escuchado por Dios? No, si Dios lo escucha, lo que pasa es que actúe sobre la base. La verdad que esa historia ha sido como una recopilación de todas las experiencias que he visto en el ministerio, de la gente que tienen diferentes tendencias. Pero cada domingo encontramos gente que le está diciendo a Dios, escúchame, aunque yo no te escuche. Y muchas veces Dios lo hace, ¿no? Porque no dejaría de ser Dios y dejaría de tener la gracia de Él. El problema es que cada vez más vemos más de esta gente. Si hay una cosa que a mí me saca de onda a veces es, por ejemplo, ahí en donde trabajamos, el escuchar a algunos que te llegan a decir, mira, que toqué en la alabanza y que toqué esto y lo otro, y verlos en mi clase, que son los más mal hablados, los más respondones, los más carnales en términos de mujeres, de frases, de alcohol. Si hay una cosa que definitivamente a mí me saca de onda es eso, o sea, porque, ¿por qué no te definís? O sea, ¿por qué no decís, bueno, yo esto y ya va? Pero ¿de qué sirve que vengas y seas eso y el domingo estés haciendo una representación en la iglesia? Y lamentablemente nuestras iglesias están llenas de ese tipo de personas que han hecho nada más de la relación con Dios una religión para fingir. Un escenario. El... Están las contradicciones y también dice usted ahí que una cosa es tener contradicciones y la otra es disfrutar de ellas, ¿verdad? O sea, yo definitivamente le puedo decir que esa frase la entiendo bien. Hay personas que uno sabe, este tipo no está feliz con esta clase de vida que está llevando, sabe que ofende a Dios y al menos está intentando no hacerlo. Y hay personas que de plano disfrutan sus... Sí, o sea, simplemente dicen así soy yo y no puedo Dios cambiar. sabe. Y Dios sabe lo que soy yo, ¿verdad? Él sabe mis intenciones y yo sigo haciéndolo de esa forma. Pero no solo las contradicciones, sino que también en el mismo capítulo habla de las condiciones y menciona tres frases del versículo que estamos estudiando ahí. Habla de condiciones espirituales, que es la cuestión de las creencias, las relacionales y las testimoniales, que si me cuenta un poquito de esas tres condiciones que aparecen ahí. Una de las grandes crisis en las contradicciones es que Jesús desaparece. Es el hecho de que pareciera ser que hay momentos en la vida en que Dios ve tu condición y como que se inhibe de su presencia.
Porque nadie podía pensar que Jesús no sabía cómo estaban los discípulos en ese momento. Bien pudo haber evitado tardarse para que ellos no cayeran no fuera piedra de tropiezo para ellos. Entonces el texto comienza y se les apareció Jesús de nuevo. Entonces la idea es que es un Jesús, estás hablando de un Jesús en cuanto a su creencia, un Jesús que ellos conocían, pero ahora es un Jesús que se aparece de nuevo. La idea de este Jesús ya no es el mismo Jesús que ha estado en las diferentes maneras, sino que es de otra forma. Entonces la vida espiritual en las contradicciones tiene que ver con que nosotros muchas veces vivimos la perspectiva de un Jesús caduco, de un Jesús que conocimos. Por ejemplo, las nuevas generaciones tienen, ¿cómo se llama? Tienen como la idea de que el Jesús que sus papás le heredaron es un Jesús religioso. Muchos creen que tiene que ver con con la herencia, con adoptarse, con... Bueno, yo he conocido muchachos que dicen, no, mira, si mi papá fue fundador de la iglesia, gracias, fue fundador de la iglesia. Yo he ido a la iglesia de chiquito y a veces creen que porque los papás han tenido una buena relación con Dios, eso es suficiente para que a ellos no les pase nada. Entonces, yo creo que necesitamos hacer aparecer a un Jesús de nuevo hoy, en medio de esta sociedad evangélica, porque el Jesús que hemos conocido es un Jesús que ya para muchos es demasiado religioso, es extraña la creencia del Jesús. Se necesita una nueva perspectiva de la cristología. Ya hemos tenido en nuestros contextos Cristos, el Cristo guerrillero, el Cristo empresario, el Cristo del éxito, y necesitamos ahora volver otra vez al Jesús del Nuevo Testamento. Pero para hacer esa creencia y ese creer, necesitamos experimentar otra vez que Cristo se nos aparezca. Y lo interesante en el texto es que la aparición de Jesús no la hacemos nosotros. La manifestación de ese Jesús nuevo es una irrupción en la escena y en la historia tediosa de los pueblos evangélicos. Significa entonces que es un mover de Dios, porque Él se aparece, se manifiesta. Y yo sí creo que el Jesús que se está manifestando hoy es un Jesús más audible en las nuevas generaciones. Y cuando hablamos de nuevas generaciones entendemos que no estamos hablando solo de jóvenes. Estamos hablando de las nuevas generaciones que son viejos y jóvenes, pero que están conectados a una nueva manifestación de Jesús. Ya necesitamos retomar otra vez el Cristo, Señor y Salvador, y volver a la sencillez de ese Jesús que lo hemos perdido. Luego la otra cosa es que cuando Jesús les dijo a ellos que lo esperaran, si uno se da cuenta en los detalles, uno se da cuenta de que Jesús Jesús los encuentra en el lago de Tiberíades, ¿va? Pero en el mar de Tiberias, pero Jesús no les había dicho ahí que los esperaran. Cuando uno, por ejemplo, ve en Mateo, vamos a ver dónde está eso. En Mateo 28, Jesús les dijo que
que lo esperaran en el monte, no en la playa. Mateo 28. Dice Mateo 28:16 que debían llegar al monte en Galilea donde Cristo les había dicho que lo esperaran. O sea, la idea es que Jesús les dijo que lo esperaran en un lugar, pero ellos se fueron para otro lugar. Parecía ser que el mar que estaba abajo del monte probablemente se cansaron de esperar, probablemente les dio hambre, probablemente tenían escasez económica, probablemente había una serie de cantidad de problemas que pudieron haber dicho que no necesitamos movernos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿será que nosotros estamos moviéndonos a lugares donde Dios no nos ha dicho dónde se va a manifestar? Sino que estamos desechando los lugares que Dios realmente se va a manifestar. Para muchas personas la iglesia es el lugar donde se manifiesta Dios, pero no es un lugar como las pandillas en la cárcel de Izalco, donde se van a manifestar Dios. La idea es, hay ciertos lugares donde Dios ha dicho que se va a manifestar, pero nosotros estamos en otros lugares. Y a veces eso debería de llevarnos a replantear cómo son nuestros espacios geográficos, dónde realmente se mueve Dios hoy. ¿Dónde es que Dios realmente está escogiendo? ¿Cuáles son los escenarios que Dios está escogiendo? Y esa espiritualidad tan informal como la que tenemos hoy, me late que ya no es tanto como los escenarios rígidos, eclesiales o catedrales y todo lo demás que siempre fueron símbolos nuestros de la manifestación de Dios. Una de las cosas que yo siempre he cuestionado es escuchar y eslogans publicitarios de iglesias diciendo la iglesia tal donde la presencia de Dios se manifiesta. O sea, como que esta obligación, la obligación de Dios. Eso nos lleva a pensar que muchas personas pueden creer que ahorita Dios está manifestando en un culto común y corriente de las iglesias grandes de este país, donde encontrás carros y todo estructurado, y no en un lugar como este, donde hay dos personas chifladas hablando y diciendo cosas que probablemente sean más la revelación de Dios que toda esa estructura que acostumbramos. Hay un meme por ahí que dice, hablando de las iglesias en Estados Unidos, los que suelen hacer conferencias grandes son las iglesias grandes y con dinero. Y dice, las iglesias deberíamos hacer una conferencia donde los que hablen sean los pastores de iglesias pequeñas para que las iglesias grandes sepan cómo el 90% de las iglesias hacen el trabajo. Así es. Porque estadísticamente así es. Casi solo es un 10% representativo a nivel del mundo de lo que hacen las iglesias grandes. De ahí todo es a nivel de iglesias pequeñas. Y el problema es que lo que hace eso es que lo vas asociando con el éxito. En los lugares donde es más visible Dios por la actividad de las masas o de la estructura que la gente piensa que grande estructura eclesial es equivalente a más presencia y poder evangélico, cuando no es cierto, porque vos vas a Europa, te das cuenta que las grandes catedrales en realidad ya no son símbolo de presencia ni poder, sino que al contrario, son monumentos al fracaso. Museos. Museos, ¿verdad? Que ya no funcionan. Y por eso es importante que rescatar el concepto de lo que es tener éxito. Porque hay muchos pastores exitosos aquí cuya éxito depende de la estructura que han levantado o de la cantidad de gente que los visita. Y hay muchos pastores frustrados porque sus iglesias son pequeñas y piensan que no tienen mayor trascendencia en el reino de Dios. Por eso es que yo digo que el pasaje a mí me enseñaba sobre que hay que replantear los lugares donde Dios se está manifestando y darle esa vindicación a la gente para que Dios se manifieste
en los lugares que Él quiere. El capítulo hace algunas preguntas para cerrar y son una invitación a reflexionar cada quien, ¿verdad? ¿Cómo maneja usted las contradicciones de su vida? Y pues yo en realidad quizás he aprendido respecto a esto de las contradicciones. Yo tenía en la iglesia podemos darnos el lujo, es una iglesia muy joven y es una iglesia llena de músicos y pintores. Y por mucho, mucho tiempo, en estos últimos 5 años, he podido ministrar o tocar o dirigir la alabanza muy poco, menos de lo que en otros años lo he hecho. Y un tiempo hace un par de años, yo solía estar muy muy bien cuando me tocaba ministrar y luego perder un poco la perspectiva durante el resto del mes y luego cuando me volvía a tocar, y me encontré en este ciclo de, Señor, quiero estar bien porque quiero que tu presencia se manifieste el domingo que me toque dirigir a mí. Y llegué a vivir en esa cosa hasta que yo me di cuenta que equivocado estoy. Yo necesito estar bien con Dios y punto. Y entonces en las contradicciones de mi vida llegué a darme cuenta de esto. Yo necesito a Dios y punto. No necesito a Dios para que algo pase. Para que lo se vea bien. Si estoy viviendo de esa manera, ya estoy mal de entrada. Me di cuenta yo. Y, este versículo en Primera de Pedro, si no me recuerdo mal, dice que hay que vivir humildemente bajo la poderosa mano de Dios. Y esa era una de esas contradicciones que yo veo. Humildemente porque he aprendido a estar, Señor, me he equivocado, vos sabés que no me quiero equivocar más, vos sabés que te quiero agradar de verdad. Y luego vivir poderosamente bajo su mano y saber de que muchas veces, a pesar de que me he descuidado, el Señor me ha seguido usando. Y es eso, Señor, no es por mi mano, sino que es por tu poderosa mano y de verdad quiero vivir a la altura de tu amistad, no de mi llamado ni de mi posición en la iglesia, sino que a la altura de una amistad con vos. Pero ¿qué dice usted acerca de sus propias contradicciones? ¿Cómo las maneja? Yo lo que he aprendido es que la primera cosa es que Dios no me mira como yo me miro, ni con mis virtudes ni con mis defectos. La perspectiva de Dios de verme es una perspectiva a través de su Hijo. La otra es que en cuanto a mi ministerio pastoral, entre comillas, porque yo insisto que no, durante mucho tiempo estuve en esa estructura, mi responsabilidad era mantenerme sano y saludable ante los ojos de Dios de mi vida espiritual. El resultado de esa relación con Dios iba a ser el resultado de lo que iba a predicar y de lo que iba a enseñar. Que la gente iba a poder observar. Porque, por ejemplo, este domingo yo decía que hay una cosa interesante. Cuando Zacarías sale del lugar santísimo, sale mudo. En ese sentido, a Zacarías le quitaron la voz profesional de su ministerio, o el medio profesional de su ministerio. Porque el sacerdote al salir tenía que dar la de bendición. Si Dios me quita eso, ¿qué otros elementos tengo para poder hacer verles a la gente que Dios se ha manifestado en mi vida? Por ejemplo, si a mí me quitaran enseñar audiblemente la palabra, ¿podría todavía comunicarla sin ese medio? Y ahí es donde entra la vida. Porque al final lo que impacta la vida de otra persona es tu propia vida, el lenguaje no visible, el lenguaje invisible que vos tenés
además de lo que acompaña tu voz. Y el pasaje dice que la gente comprendieron que Zacarías había visto una visión. La idea es, este cuate tuvo una experiencia espiritual que se le nota. Alguien que vive una vida espiritual con contradicciones es una persona que entiende que a veces hay cosas que carece, pero que de alguna manera su vida manifiesta que tiene experiencias con Dios y que algo ha pasado en la vida de esa persona. Si la gente no mira que algo ha pasado con relación a la visión de Dios en tu vida, entonces habría que afligirte. Entonces, en cuanto a las maneras en que yo fracaso o fallo, Dios me mira de una manera diferente. Pero también me he dado cuenta que hay mucho de lo que es la vida espiritual de un hombre de Dios en la Biblia, sobre todo, bueno, en todo, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los hombres de Dios eran altamente emocionales, depresivos, cuestionadores, subversivos, esa imaginación profética que tenían. Entonces, me da alegría verlo porque eso es lo que yo miro. Quizás mis mayores luchas tienen que ver cuando no entiendo a Dios, cuando hay situaciones en mi vida que no tienen la respuesta que Dios, porque son como contradicciones, y ahí es donde empiezo en las crisis. Pero esas crisis las tuvieron Jeremías, las tuvieron Ezequiel, las tuvieron, y sin embargo Dios se dignó a poner su testimonio en la Biblia. Entonces esa humanidad es importante que no la echemos a perder, porque nosotros hemos hecho en la iglesia, hemos puesto a los evangélicos un triunfalismo. No te puedes deprimir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no estés triste, estés en victoria, que es algo que realmente no es real, ¿va? No tiene una realidad en la vida de cada uno. Entonces lo que te queda es fingir, ¿va? ¿Cuáles son las condiciones espirituales cuando estamos en lo alto? ¿Y cuáles son las convicciones espirituales cuando estamos en lo bajo? Eh, Mira, yo lo que veo es que quizás toda condición espiritual alta es un regalo extra de parte de Dios. Lo que yo miro en la Biblia es que la vida cristiana es un peregrinaje cuesta arriba. de hace tiempo ponía yo, si el viaje del cristiano es hacia el cielo, ¿por qué les extraña que es cuesta arriba? Exactamente, es para arriba. Eso es lo que muchas veces no. Entonces son como los toques de gracia que Dios te da. Por eso es que a mí me preocupa gente que está en el púlpito hablando de solo el éxito y de que esto y que aquello y que lo otro, y dando esa actitud positiva y eso. Porque en realidad, cuando Jesús dijo que lo siguiéramos, nos ofreció que tomáramos su cruz, ¿va? Entonces significa que la vida cristiana es una vida cargando una cruz para arriba. Y no se va a terminar hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso es que no debemos sorprendernos ni desanimarnos cuando estemos en los momentos más complicados. Creo que los momentos de altura espiritual son esporádicos, son puntuales, eventuales, que vienen, son como graduaciones o culminaciones de procesos largos de un peregrinaje que cuesta, que es monótono, que aburre, que es maná todos los días. Entonces, la pregunta con la que termina es, ¿estamos listos para enfrentar estas contradicciones? Sí, la palabra que se me ocurre a mí bastante es máscaras.
Vivimos con un montón de máscaras y representaciones dentro de la iglesia que quizás ya tienen que ir parando un poquito. Tal vez no mostrar orgullo de nuestra, porque a mí me da pena mis contradicciones y no me puedo jactar de ellas y no entiendo cómo es que hay gente que se enorgullece de sus contradicciones y lo hacen hasta en micrófono y sus grabaciones perduran, ¿verdad? Por tantos años, hasta más allá de sus muertes. Pero sí, quizás tenemos que empezar a pensar un poquito en ser reales y tal vez la marca del cristiano es sí soy real, sí soy genuino, sí soy honesto, pero no me quedo ahí. Busco la transformación por medio del espíritu. Si hay una figura que a mí me llama la atención con respecto a la vida es el monitor cuando te lo ponen en el corazón. La señal de que tenés vida es que estás arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando hay una línea recta es porque ya no hay vida, o ya no tenés existencia. Yo te voy a ser honesto, yo estoy cansado de, ya después de casi 40 años de estar en esta cosa, he visto de todo, me ha pasado casi todo. No creo, o sea, no digo que no me va a pasar otras cosas que tal vez no he vivido. Pero es bien difícil, que como yo trabajo con jóvenes desde hace casi 10 años y cuando me dicen, mira, ¿qué pasó tal cosa? Ay, viejo, a mí ya nada me asusta. Eh, Estoy en un momento en el que es un proceso de años de maná. Eh, no sé qué es lo que realmente va a ocurrir más adelante, pero la idea es que hay que mantenerse y perseverar. Hay que echarle ganas y que a veces se gana, a veces se pierde. A mí me hizo gracia la figura que un chavo en aquella cosa que fuimos de Earthquake, que Dios le puso en su mente lo que le venía a la mente al verme a mí era Poseidón. Y me fui a buscar toda la historia de Poseidón y realmente la idea es fuerza, ¿va? Eh, Perseverancia. A veces quizás es más eh, confrontativo, más este fin de semana uno de mis maestros del seminario en Guatemala me dijo, bueno, entonces vos, me dijo, ya no sos parte del sistema eclesiástico. No, vos te has salido del sistema eclesiástico. Y le dije, no, el sistema eclesiástico me sacó, porque yo siempre vengo al sistema eclesiástico. Pero es desgastante a veces el hecho de que te vean siempre como una plaga, como veían a Pablo. No, que no, yo no Ave soy de mal Pablo. agüero. Sí, cabal, o sea, como ya va a venirnos a decir lo que no queremos oír. Pero al final, desde que me convertí en el Evangelio, creo que entendí que el Evangelio era algo que tenés por qué luchar. Pero yo animo realmente si hay gente que está pasando por periodos eh, de después de esto, a que busque encontrar un Jesús nuevo que aparezca en su vida y que lo renueve. Porque no es ni por cambiando de iglesia, ni por buscando otras personalidades, ni por ir a conferencias de los grandes gurús evangélicos que vos vas a superar eso. Tiene que ser una relación personal con un Jesús fresco, un Jesús que se debe aparecer de nuevo en la vida de las personas. Que vuelve a mencionar esta experiencia en Earthquake y Poseidón. Y no sé si leyó el cuento corto de Poseidón de Kafka, que es sobre la monotonía es bien No, curioso, ese no que lo he leído, lo voy a leer. habla de que Poseidón es el rey del mar, pero está en su oficina todo el tiempo y está aburrido, pero nadie más puede hacer lo que él hace dentro de la oficina. Y es sobre no delegar, pero habla de la monotonía que era muy particular de Kafka, ¿verdad? Pero quizás sí, a veces nuestras vidas son muy monótonas y tenemos que aprender a vivirlas en el espíritu también. Bueno,
Esto fue La Casa Alquilada, segundo episodio. Esperamos que sigan oyéndola, que sigan viéndonos acá. Como les recuerdo, vamos a estar poniendo el libro ahí. Nos interesa que lo lean, que lean. Proviene de la Biblia, proviene del pensamiento, de reflexionar alrededor de los versículos. Ese es el centro. No nos interesa tanto nuestras propias palabras, sino que qué es lo que dice la Escritura. Y de nuevo, si quieren buscar una familia en la fe, pues ahí abajo del video van a estar todas las direcciones y todo para que se pongan en contacto con nosotros. No tengan miedo, no mordemos, pero sí, ya en serio estamos en una búsqueda y los invitamos a que se unan a ella también. Buenas noches y Dios les bendiga.